Toro Classic Car Restoration, con su propietario, nuestro amigo Cristian Thomas, que bueno, vamos a hablar de un negocio de restauración de coches clásicos a unos niveles impresionantes que se encuentran en Jerez de la Frontera. Bueno, Cristian, lo primero, ¿cómo te surge la idea de montar Toro Classics? Pues yo siempre he restaurado coches, pero a nivel personal. Y hace 6 años, viendo que el mercado estaba subiendo bastante, pues que podía vivir de eso. Entonces busqué la manera de montarlo aquí con este taller y tenía un cliente que necesitaba restauraciones de Lamborghinis, 6 Lamborghinis enseguida, y eso me lanzó. Ajá, magnífico. Sí. Y bueno, en Jerez de la Frontera, en Andalucía, porque tú eres francés, ¿no? Yo soy francés, yo vine aquí hace 10 años para restaurar barcos y me quedé y siempre quise volver a mi pasión, que eran los coches, y buscando un poco la forma de hacerlo, y al final eso lo hubiera podido hacer en cualquier sitio realmente del mundo, pero vivo aquí, entonces lo hice aquí. Y aprovecho de que el mercado de los coches clásicos se ha hecho mundial ahora, y los clientes están por todos lados, y realmente para una restauración larga no le importa mandar que el coche a donde sea en París, en Stuttgart o Londres o en Andalucía, porque pueden venir a ver el coche en un sitio muy bonito y el trabajo se hace sobre un año por ahí. En tu portafolio, hemos leído que especialidad en italianos, ¿no? Sí. Pues sí, hacemos muchos Lamborghinis, Alfa Romeos, pero la verdad que también hacemos Porsche. Realmente somos apasionados de coches, entonces al final cualquier proyecto termina siendo un reto, pero yo soy alfista de familia, entonces sí, mis raíces van mucho más en la dirección italiana. Oye, Cristian, háblanos de cítanos algunos modelos así que hayas hecho, así los modelos más interesantes que hayas podido hacer, por lo menos los que tú consideres que bueno, sí, todos los coches tienen su interés, ¿no? Pero estamos muy orgullosos del Alfa 6C, es un Touring, un SS del 49, que ha sido un proyecto muy largo, pero a nivel de Alfa hemos hecho un 1900 Touring Super Sport, también un tipo 3 del 54, que quedó muy bonito. Y luego a nivel de Lamborghini, muchos Alfa, Huracan P300, y bueno, este coche también un backdate de Porsche, que es un proyecto que me gusta mucho, pero luego la lista es bastante larga. Este proyecto, el Porsche, el backdate, es tu coche, ¿no? Digamos. Era mi coche, un cliente vino y le encantó y me compró el proyecto, y ahora se lo estoy haciendo muy a ratitos realmente. Es un proyecto que tengo un poco al lado y así voy avanzando poquito a poco entre los otros proyectos. ¿Qué coche te gustaría un proyecto que un día te entrase, que te hiciese ilusión? Lo que es interesante es que veo que me estoy como compartiendo en dos vías que me apasionan. Por un lado, a nivel artesanal, me encantan los coches de los años 30 y 40. Entonces, por ejemplo, un Delahaye de los años 30, eso sería para mí, o un Bugatti. Uno de esos con carrocería Figoni Falassi. Exactamente, muy eso es barroco, ¿no? Exactamente, eso es como el más el sumum de una vía. Y luego por otra vía me gusta, bueno, eso es originalidad a tope, histórico. Y por el otro lado me encanta lo que es resto mod. Entonces, coches que son más de mi generación, coches de los años 70, coches de los años 80, y intentando quedarnos con una estética que respecta a la época, pero luego jugando... Un aspecto más retro, ¿no? Bueno, quedándonos con un aspecto retro, pero luego jugando con la mecánica, mejorando. Incluso, por ejemplo, este Volkswagen, la T1 era para montar la eléctrica,
este Porsche se está montando con una mecánica mucho más potente, pero todo se queda escondido. Entonces, estas son las dos vías que me gustan. Bueno, en Toro Classics acometéis la restauración por completo, ¿no? O casi el proceso completo. Exactamente. Digamos, ¿no? Mecánico y estético, ¿no? Exactamente. Sí, al final, para hacer las cosas bien, tienes que empezar de cero. Porque son coches que... bueno, la joya siempre es el coche que nunca ha estado tocado y yo estoy por conservar, pero si un coche hay que restaurarlo, muchas veces ha estado restaurado 3-4 veces, muchas veces no muy bien, y es mucho mejor empezar de cero y hacer el coche completamente. Entonces lo desarmamos hasta el chasis y carrocería completamente pelada y todo se separa por apartado y se hace cada cosa de forma individual. A este nivel que trabajáis en Toro Classics es, digamos, me has dicho entonces que un trabajo de restauración vuestro puede durar como un año, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, hombre, depende mucho del coche y del estado del venga, coche, ¿no? porque, pero al final, por ejemplo, para un coche artesanal tipo como un 6C, que hay mucha investigación que hacer, casi cada hora de trabajo es una hora de investigación. Pero sí, este coche hemos tardado 1 año y medio en hacer. Pero realmente para estos coches es poco. Claro. Sí. Y imagino que cuentas con un equipo de gente muy competente, ¿no? Sí. Bueno, sin ellos no soy nadie. Y habrá gente, y me imagino, ¿no? Que la gente que va conociendo tu negocio y eso, habrá cola para querer trabajar contigo, porque imagino que son unos trabajos muy... Eso suponen para un profesional de la mecánica que encima sea un apasionado y eso, estos trabajos son retos y sobre todo son cosas que nada más que las puedes hacer una vez en la vida. Sí, pero es una paradoja, porque por un lado yo busco gente competente y hay gente que quiere entrar, pero tiene que cuadrar las competencias con lo que hacen. Exactamente, tiene que pasar un filtro muy duro, ¿no? Un poquito, sí, pero no digo que aquí he encontrado gente que trabaja muy bien. Estoy muy feliz con esta zona, la gente se sorprende porque estoy haciendo eso aquí en Jerez, un poco diciendo no es el buen sitio para hacerlo, no tiene nada que ver con coches clásicos, pero para mí es todo lo contrario. Estoy encontrando artesanos y gente muy competente. Toda la subcontratación para el tema de la aeronáutica son gente que trabajan con maquinaria, han invertido, nosotros tenemos que diseñar las piezas y luego mandarles los planos y ellos fabrican las piezas, por ejemplo. Y la ventaja también es que yo pido calidad a la gente con quien trabajo, a tus proveedores, a mis proveedores, eres exigente con tus proveedores. Y soy muy exigente y a ellos les gusta porque realmente hay gente que sabe trabajar muy bien, pero nadie se lo pide. Claro. Y nadie está dispuesto a pagarlo. Ajá. Si tú sabes pintar un coche perfectamente, pero lo que te piden siempre son compraventas bueno, bonito, barato, es frustrante. Claro. Ahora vienes y pides lo mejor de lo que puedes hacer y al final eso son como se hacen las relaciones de trabajo, porque tenemos el mismo amor de las cosas bien hechas. Imagino que hay muchos encargos del extranjero y de fuera, ¿verdad? Sí, casi solo. Es un poco... ha sido así que... Bueno, se ha hecho así al final, no lo he hecho queriendo, pero al final tengo clientes extranjeros que vienen extranjero, clientes extranjeros que viven aquí o clientes españoles que viven fuera, pero por ahora un cliente español local no tengo, pero encantado que venga. Cualquier día al menos que te lo esperes entrará por la puerta, ¿no? Sí. El cliente local, ¿no? Sí. ¿Y estás contento con el negocio? ¿Cómo va? Sí, estoy contento, la verdad. Al final, lo que nos estabiliza es que son proyectos muy largos, entonces temas, por ejemplo, de crisis de COVID, tal, no lo hemos notado como los otros negocios y los otros talleres con quien he hablado, que directamente notaron una baja fuerte de trabajo, no sé, por ejemplo, durante el confinamiento, los chapistas no tenían accidentes o lo que sea. Aquí realmente nos encargan un trabajo para 1 año y medio
y luego tenemos cola para otros coches y realmente tenemos trabajo para 3 años, 4 años por adelantado. Bueno, pues ya simplemente para terminar, Cristian Thomas, agradecerte mucho Bueno, que nos hayas atendido. Sí. Y bueno, y decirle a la gente que Cristian Thomas, Toro Classic Restoration, especializado en clásicos, que también ayudas a la gente a conseguir el coche de sus sueños también, ¿no? Sí, yo tengo la ventaja de hablar muchos idiomas, entonces puedo ir gastando, buscando coches y recambios un poco por todo el mundo, y eso es muy importante. Claro. Con estos trabajos. Cristian, estamos ante el último proyecto que habéis hecho aquí en Toro Classic, Sí. Classic Car Restoration. Es un Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport con carrocería Touring Superleggera. Exactamente. Cuéntanos cómo ha sido este proyecto. Muy largo. Este proyecto, ¿cómo contar? Nos llegó el coche básicamente en el mismo estado que este. Es decir, que como tú lo has dicho, es superleggera. Superleggera era un procedimiento de Touring de carrocería, y es una carrocería de aluminio con una... Sobre los microchasis de microtúbulos, Exactamente, ¿no? una estructura ligera de tubular que aguanta la carrocería, y eso está puesto sobre un chasis viga Alfa Romeo. Entonces tenemos Es un semi-monocasco, ¿no? Se puede decir, ¿no? Casi, sí, porque tenemos la arquitectura típica de la época de Chasis viga de chasis, Alfa Romeo. mecánica Alfa Romeo, y luego estética de un carrocero, y en este caso Touring. Esta carrocería se hizo en Italia, en el lago de Como. Un carrocero que se llama Menini, un joven, 30 y pico años, restauró la carrocería Touring, superleggera de aluminio de este coche, y me entregaron el coche en aluminio pelado, parcheado, pero sin nada, y todo el resto, la mecánica en cajas. Este coche vino de los Estados Unidos y había estado como 40 años desmontado. Entonces nosotros empezamos haciendo con el puzzle todo el taller lleno de piezas, Y poco a poco, ¿no? poco a poco. Entonces evidentemente la mecánica, fabricando todas las piezas de mecánica que faltaban. Por suerte hay despieces de la parte mecánica del vehículo. No hay medidas, pero por lo menos puedes ver las formas y las piezas, y vas deduciendo lo que tú tienes que fabricar. Y entonces hemos hecho también toda la estética, es decir, todo el interior que venía casi pelado. Muchas de las piezas estéticas, de las molduras que tú ves, simplemente, por ejemplo, la parte central aquí, el metapiato, eso se hizo aquí. Eso se hizo con una empresa de Sevilla, Apligan Crilato. Le mandamos un plano que sacamos por fotos en 2 dimensiones de esta placa, que hicimos cortar al láser, y luego fabricamos un molde macho y hembra para formarlo, y luego se ha hecho toda la medida del coche incluido. Entonces, cada pieza tiene una historia, y al final, bueno, hemos hecho el interior con el tapicero Lorenzo Justo, que es a la vez un, digamos, compañero y amigo, muy buen amigo. Es una referencia también en el mundo Exactamente. del tapizado. Ha sido un trabajo muy complicado, porque como todo el resto del coche había muy pocas piezas. En este caso teníamos solo unas estructuras metálicas de asientos y nada más. Entonces, por fotos deducimos la forma. El techo también es muy bonito porque está hecho de lana, no tiene ninguna elasticidad, entonces es muy difícil hacer un buen tensado. Hubo que fabricar y deducir todos los sistemas de anclaje, de tensión, bueno, que ha sido una aventura, pero estamos muy felices del resultado. Y vas a echar de menos el coche, lógicamente, ahora cuando ya lo tengas que entregar, ¿verdad? Pues eso es lo que me pregunta la gente, y al final voy a decir que no, porque es un estrés tener este coche aquí. Imagínate. Porque tener el coche ya terminado es un peligro. Pasamos al lado y cada vez tú
tienes prisa, estás haciendo tu trabajo, estás haciendo algo en otro coche y tienes que calmarte, ir tranquilo, aguantar las herramientas bien, porque cualquier cosa a este nivel sería un desastre. Esto no puedes, tú lo arañas aquí y casi que tienes que pintarlo completo, entero, claro. pero para pintarlo entero lo tienes que desmontar. Entonces, imagínate, de un arañón se transforma en casi una restauración. O sea, que ya lo que tienes ganas ya de entregarlo, que lo vea su dueño y Exactamente. que el dueño diga que vaya trabajo bueno me han hecho. Exactamente, yo disfruto del proyecto. Yo no tengo necesidad de propiedad de cosas. La gente me pregunta, ¿qué coche tienes? ¿Qué sería tu coche de sueños? A mí eso no me interesa. Claro. Lo que me interesa es trabajar sobre los coches, estar cerca Porque de estos coches. Tu pasión es el trabajo con los coches. Exactamente, y yo antes de tener eso como trabajo, ¿qué hacía? Compraba proyectos, los restauraba y realmente cuando los terminaba los vendía y pasaba a otro proyecto, porque lo que yo disfruto es hacerlo. Un saludo a los amigos de la guía del motor.net. Aquí tenéis vuestra casa Enduro Classics en Jerez de la Frontera. Nel di maggio come un formaggio d'Olanda, monda la luna in viaggio ed il suo raggio ci manda questo paesaggio che miraggio, che sogno, dorme in mulino a vento sotto la luna d'argento. Dorme l'olandesino nel suo lettino piccino, ogni cosa giace, tutto tace, che pace, che pace. Odi, iccia, parlano tra loro in tulli, 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 pam. Marano in coro i tulli, 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 bam. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Parlano d'amore, tulli, 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 bam. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungerà. E di me ti parleranno i meravigliosi tuli 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 tuli, pa la 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 la.